Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Ese es el testimonio de mi corazón, espero que sea también el tuyo. Dios es bueno, generoso y fiel, por eso es digno de suprema alabanza. Nos salvó, entregó la llave de su corazón, que es su Hijo, y con Él también nos ha dado todas las cosas. Tenemos miles de razones por las cuales estar agradecidos al Señor, y nadie debe quitarnos ese gozo de la salvación. Cristo pagó demasiado para traer alegría perpetua a nuestras vidas. Así que no se justifica la tristeza. Que Dios te llene del gozo del Espíritu Santo, y a través de la palabra te puede edificar en este momento. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Mis amados, la porción bíblica se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 5. Vamos allá. Hebreos, capítulo 5, los versos desde el 11 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el 6.1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la palabra de Cristo, vamos adelante a la perfección. Diga, vamos adelante a la perfección. Es una invitación divina. Vamos, marchemos hacia el fin, hacia el telos, hacia el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo bendigo a Dios porque muchos hermanos se me han acercado, me han enviado mensajes dando gracias a Dios por estos mensajes. Están siendo muy edificados. Eso me confirma que la instrucción que hemos seguido viene del cielo, que Dios está deseoso de que nosotros lleguemos hasta el final. Él es fiel y dice que le comenzó la buena obra en nosotros, la completará, la va a finiquitar, la va a concluir, la va a consumar. Y eso es madurez, cuando Él nos lleva a la última etapa. Eso es lo que significa la palabra madurez, teleiosis, que viene de teleios, que ya hemos dicho, significa habiendo alcanzado su fin. Eso es madurez, lo que ha alcanzado su fin, lo acabado, lo completo. Eso es un proceso que comienza y que termina, como el proceso del fruto.
que lo hemos usado como ilustración. Usted siembra una semilla, la semilla germina, brota, crece el tallo, luego las ramas, las flores y finalmente el fruto. El fruto pasa por un proceso y llega un momento que el fruto está ya apto para ser alimento. Y cuando a usted le llegue una fruta a la mano, sea cual sea, y esté madura y usted la pueda gustar, usted pueda decir, esta fruta llegó a su telos, llegó a su madurez. Y así quiero yo también, que el fruto de Dios en mi vida llegue a completarse. Porque el Señor mi Dios, a quien yo sirvo, no comienza algo para dejarlo por terminar. Dios es perfecto. Y como perfecto es infalible. Él no cambia, en Él no hay sombra de variedad. Por eso estamos seguros, mis hermanos, de nuestra salvación. Jesús dijo, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. En el original siempre dice, el que sigue creyendo, sigue teniendo vida eterna. Y el que ha nacido de nuevo, siempre va a continuar creyendo. Porque Dios mandó al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Él comienza una obra y la comenzó en Cristo. La comenzó desde la eternidad. Esto no comenzó ahora. Usted está preocupado porque Cristo no ha venido. Y usted piensa que usted está más interesado en que Cristo venga que el mismo Padre. Pero Dios te dice, ustedes han esperado 2000 años y están cansados de esperar. Y para mí 2000 años son 2 días. Dice, yo estoy desde la eternidad en este plan, porque Cristo se entregó desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién sabe si podemos contar, si podemos hacer una cronología del tiempo eterno y ponerlo en el lenguaje de la tierra? ¿Cuántos milenios han pasado desde que el Señor determinó salvarnos en la eternidad? Pero sigue trabajando. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Diga conmigo, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios tiene un tiempo para hacer todas las cosas. Aunque Él es eterno, Él sabe entrar en la cronología humana, en el tiempo de los hombres, para hacer que su eternidad pueda llegar a nosotros y de esa manera cumplir su propósito en nuestras vidas. Como digo, a mí me ministra de Dios que siendo eterno sabe caminar con los temporales, o sea, con nosotros. Y Él no se cansa. Amén. El mejor tiempo es el tiempo de Dios. Demos gracias a Dios porque los caminos de Dios son perfectos. Dios no llega antes ni llega después. Él tiene una manera perfecta de computar el tiempo. Y cuando llega el tiempo nos gozamos en el día del Señor. Así pasó en Egipto. El pueblo estaba allí esclavizado más de 400 años. La aflicción llegaba al cielo. Me imagino las burlas, como los egipcios se burlaban, se reían de los hebreos, pero también de su Dios. Porque en la antigüedad se creía que el Dios de los que subyugaban era el Dios más poderoso, el Dios poderoso. Así que ellos se burlaban del Dios de los esclavos. Israel era avergonzado, por consiguiente Dios delante de los egipcios. Y el Señor allá arriba con toda su paciencia, esperando el tiempo. Él no tarda su promesa, dice la palabra, como algunos piensan que Él tarda. ¿Cuántos han pensado mal de Dios? Confiésenlo y arrepiéntanse. Tenemos que arrepentirnos porque creo que todos nos ha pasado el pensamiento, Dios mío, ¿qué es esto? Pero Él no tarda su promesa. Hemos juzgado a Dios muchas veces en nuestra desesperación, pero Él es Padre, Él entiende, Él nos conoce, Él sabe que estamos aquí en la tierra. Cristo allá arriba
aunque el padre lo sabe, le puede decir: Señor, yo sé lo que está allá abajo. Yo sé lo que es ser nacido de mujer. Yo sé lo que es tener sed, lo que es tener hambre. Y aunque yo era perfecto y no participé del pecado, puedo, por cuanto parecí, puedo compadecerme de ellos. Yo puedo entenderlos a ellos. No tenemos un sumo sacerdote que no haya experimentado lo mismo que nosotros. Él, por cuanto padeció, puede ahora compadecerse. Y por eso puede ser un fiel pontífice a la presencia de Dios. Y puede presentarnos a Dios y presentarse Él por nosotros. Pero Dios no tarda, mis hermanos, sus promesas. Él es fiel. Y qué glorioso cuando llega el tiempo de Dios. Yo me imagino lo que sucedió en Israel cuando el Señor descendió allá y apareció a Moisés en el monte Horeb y le dijo: yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Habían pasado más de 400 años. ¿Cuánto había orado Israel? ¿Cuántas veces las lágrimas se mezclaban con el lodo mientras mezclaban las pajas para hacer los ladrillos? ¿Cuántas veces trabajando en el lodo, preparando el material para hacer los ladrillos, las lágrimas bajaban y se mezclaban con el sudor y con el lodo, mirando hacia arriba? ¿Hasta cuándo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Hasta cuándo seremos el oprobio de esta nación? ¿Hasta cuándo se van a burlar de ti, de nosotros, oh Dios? Acuérdate del pacto que hiciste a nuestros padres. Pareciera que el cielo guardara silencio. Pero el cielo contestaba: un poquito y me veréis. Como dijo el Señor, un poquito y me veréis. Tengan paciencia, porque yo estoy dando oportunidad a los cananeos para que se arrepientan. Quiero ser justo en el juicio, y cuando condene a los cananeos, nadie me tilde de ser severo. Porque yo aparecí a Abraham y le dije: ten por cierto que tu nación va a durar más de 400 años en una tierra. Van a estar como esclavos allí. Todavía no había nacido ni siquiera el primer hijo de Abraham cuando Dios se lo dijo. Isaac no había nacido en el capítulo 15 cuando Dios le dijo: ten por cierto que tu nación va a estar esclava por 400 años. Y allí le dijo: hasta que la maldad de los amorreos llegue a su límite. Le dio un tiempo de gracia a los cananeos porque Dios es justo. Después, cuando dijo: maten a todo el mundo, acaben con toda esta nación, estos perversos, fue justo en el juicio. Dice Pedro: Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No nos cansemos de hablar, no nos cansemos de predicar. Yo mismo muchas veces con lágrimas he dicho al Señor: ¿hasta cuándo? Dios me envió a mí a esta ciudad por unos años a profetizar esta ciudad y me usó poderosamente en esta ciudad a crear conciencia profética. Y hubo un pueblo que escuchó, pero la mayoría no escucharon, no siguieron la voz de Dios. Y Dios me sacó de acá en un tiempo de gloria. Y algunos de mis hijos me decían: pastor, tú sabes que en esta ciudad no hay nada que buscar. Nos estás abandonando para ir a la ciudad. Y yo le dije: es triste escuchar eso, pero es verdad. Dios me dice lo mismo, que no hay nada que buscar. Pero me dijo a mí, y luego me mandó varios profetas con el texto: te envié para que nunca digan que no hubo profetas entre ellos. Amén. Dios, antes de juzgar, manda siempre la palabra de exhortación. Por eso el mensaje es: si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hay un registro en el cielo, amados. En el cielo se guardan las acciones de los hombres. Toda conducta está grabada. Hay allí escribas que están escribiendo todas las obras de los hombres. La Biblia dice en el juicio: y los libros se abrieron. Y fue abierto el libro de la vida. Hay un libro de la vida. Y hay un libro donde
es un registro fiel de todo pensamiento, de toda intención y de toda obra humana. Y dice la palabra que todos vamos a comparecer un día ante el tribunal de Dios. Nadie se va a escapar de esa cita con el rostro del Eterno. Por eso la palabra de Dios es predicada a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso los mensajeros de Dios no se deben cansar. Jesús dijo a sus contemporáneos: yo no soy que lo voy a juzgar, sino la palabra. La palabra los juzgará en el día del juicio. La palabra. Los de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán en el día del juicio, porque escucharon a Jonás en su predicación. Él comenzó una obra y la va a terminar. Bienaventurados aquellos que han recibido el temor de Dios en sus corazones, que no juegan con la palabra, que no la tienen como algo más. Hay una insensibilidad muy notable en este tiempo. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a resfriar, se va a enfriar. Y eso está sucediendo. El Señor dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Y esa pregunta se la formuló en un contexto donde no estaba hablando de escatología, no estaba hablando del fin del mundo. Y de momento abruptamente vino con esa afirmación, con ese cuestionamiento: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Creen ustedes que esa es una pregunta retórica o tiene una intención? Que el Hijo de Dios interrumpa un mensaje sin estar hablando del fin del mundo para formular una pregunta, a mí me llama la atención y me ministra, y creo que hay una intención que Dios me la reveló y te la está revelando a ti. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Es muy notable. Para aquellos que están mirando a su Señor y los ojos de su Señor, a mirar hacia dónde están mirando los ojos del Señor, como el siervo fiel que mira a su Señor para recibir una instrucción y también para comprobar y afirmar si está contento, feliz y aprueba lo que se está haciendo. Así como los siervos miran a sus señores, así miramos al Señor. A ver dónde están los ojos del Señor, dónde está su mirada, dónde está su atención. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y el temor de Dios está muy ligado a la madurez, muy ligado a la madurez. Ahí mismo lo dice: los que han alcanzado madurez tienen los sentidos ejercitados por la práctica, se han expuesto constantemente a la disciplina del Señor, al trato del Señor. Son procesados, pasan por todas las estancias en su desierto y por todas sus etapas en su crecimiento para llegar al fin. Como el apóstol Pablo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: yo tengo una meta, prosigo al blanco. Yo estoy mirando a Jesús con la corona en la mano, allá al final de la carrera, al final. Estoy mirando al Señor con la corona. Yo quiero ser coronado. Yo no quiero correr en vano. Yo corro para alcanzarlo. Yo no estoy como el que está hiriendo el aire. Yo golpeo mi cuerpo. Yo me disciplino. Yo me preparo como un atleta. Como un atleta. Yo no pierdo mi tiempo. Yo redimo el tiempo. Yo corro para alcanzarlo. Yo soy un soldado que doy mi lealtad a aquel que me reclutó, a Jesús, el que me llamó a su ejército. A ese le doy mi tiempo. Yo no vivo para mí, como ningún soldado que se alista en el ejército hace lo que quiere. Así son los soldados de Cristo. Pablo decía: no pretendo haberlo alcanzado, pero yo sigo adelante. Yo quiero llegar al telos. Yo quiero llegar al fin.
Yo quiero ser coronado aquel día. Yo quiero recibir los parabienes de mi Señor cuando me diga: bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ponemos el cuerpo acá, pero la mente allá. Estamos acá obrando, cumpliendo nuestros deberes como padres, como esposos, como obreros, como ciudadanos, como vecinos, como hermanos, participando de todas las cosas. Le presto mis pies al servicio, le presto mis manos a toda obra terrenal. Participo de todo lo que hay en el mundo sin ofender a Dios, pero mi reino no es de aquí. Soy peregrino en la tierra. Soy como Abraham. Soy como Abraham, que Dios le prometió a Palestina y le dijo: esta tierra es tuya. Mira el norte, mira el sur, mira el este, mira el oeste, todo será tuyo. Pero él vivió esperando una patria, esperando una ciudad cuyo arquitecto y ingeniero era Dios. Él miraba más allá. Tan así que le iban a regalar la cueva de Macpela para enterrar a sus muertos. Y él dijo: no, yo voy a pagar su justo precio. Voy a pagar. Alguien de la prosperidad hubiera dicho: ¿cómo voy a pagar por una tierra que Dios me prometió? Pero Abraham dijo: no, yo voy a pagar. Y pagó por una tumba para enterrar a los suyos. Miraba más allá. Miraba más allá. Tuvo la visión. Abraham vio mis días y se gozó, dijo el Señor. Tenía los ojos más allá. Entendió que había una patria que era otra, que no era, que esta, la física, era simplemente una tipología. Él miró más allá. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Ellos miraron más allá. Abraham vio más allá. Más allá. Moisés vio más allá. Algunos tienen pena de Moisés y dicen de Moisés: por su rebelión o por su pecado no entró a la tierra prometida. Pero déjame decirte que no entró físicamente, pero desde el monte Nebo Dios le mostró la tierra y la miró desde arriba. La miró tanto que pudo profetizar sobre las 12 tribus. Pudo profetizar aún de su geografía, de sus características y de muchas de las cosas que iban a suceder en las tribus. Miró desde arriba. Miró desde arriba y profetizó. Y le dijo a Israel: yo sé que tú eres un pueblo infiel y duro de servir. Y si estando yo vivo te endureciste, yo sé que después de mi partida tú te vas a rebelar contra Dios. Y le profetizó a Israel los cautiverios. Y le dijo: Jehová te va a esparcir por las naciones, pero luego te va a traer de lo último de la tierra. 1500 años lo miró el futuro, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Miró más allá. Miró más allá. Y como dice Hebreos capítulo 11, hablando de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, que están ahí como en un museo, están ahí. Sus vidas son un testimonio para nosotros. Ellos no tenían toda la revelación que tenemos nosotros hoy. De hecho, Pedro dice que ellos miraron las cosas de lejos, las saludaron, inquirían, indagaban, diciendo: ¿qué persona y qué tiempo revela el Espíritu? Porque no sabían. Administraron para nosotros esas cosas. Nosotros estamos en el tiempo de la perfección. El tiempo de Cristo es de la perfección. La dispensación de la gracia comenzó con la venida de Cristo. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cristo es el Kairos de Dios. Cristo es el tiempo de Dios. De Cristo para acá estamos viviendo en el tiempo de Dios. Hay que levantar las cabezas. Hay que levantar las cabezas. Hay que palparse y decir: estoy viviendo en el cierre de la historia. Y estoy viviendo en la última etapa. Estoy viviendo en los últimos momentos. Hay que orar al Señor: despierta mis sentidos. Yo quiero ser maduro. Porque el maduro, dice aquí, tiene discernimiento. Puede distinguir entre el bien y el mal. Y eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Distinguir entre el bien y el mal es temor de Dios.
Porque temor a Dios, según la Biblia, es amar el bien y aborrecer el mal. Hoy hay una carencia muy notable y muy lamentable, deplorable. Es algo patético lo que está sucediendo hoy en el mundo. Hay que ser ciego para no mirar. Hay una rebelión contra Dios. Se promulgan leyes. Ya no es un asunto de una actitud. Ya no es un asunto que nos persiguen por causa de la fe. Ya no es que nos avergüenzan y nos ignoran y nos marginan. Y más que eso, ya los tribunales de justicia de las grandes naciones promulgan leyes para obligarnos a hacer lo que ellos quieren. Y cada día se nos va a cerrar más el espacio, de tal manera que a los cristianos se nos va a hacer difícil respirar en medio de este ambiente putrefacto. Va a ser difícil inhalar el oxígeno. Muy pronto nos van a estrechar, como cuando se estrecha un ejército. Y vamos a tener que clamar a Dios para que tenga misericordia de nosotros. Hay que orar por la iglesia. Hay que orar por la iglesia. Hay que orar por la iglesia. El mal nuestro es que viendo no vemos y oyendo no entendemos. Eso es lo que dice aquí. Esa es la reprensión. Ellos dice aquí que eran tardos, tenían los oídos perezosos para oír. Perezosos para oír. Es fácil aclimatarse a este siglo. Por eso la palabra nos alerta a que no nos adaptemos a este siglo. No somos de acá. No somos de acá. Usted dejó de trabajar esta semana y usted vino aquí hoy, primer día de la semana, a darle la primicia de la semana al Señor. Esto es un momento de oportunidad de Dios. Usted no sabe qué va a pasar esta noche ni qué va a pasar mañana. Estas personas que estaban tranquilos allá en Ecuador y murieron ahora con ese terremoto, no sabían lo que iba a pasar. Usted no lo sabe. Y no te estoy diciendo esto para intimidarte. No es la muerte lo que nos debe asustar o intimidar. El maduro no está pensando en que voy a hacer esto porque Cristo viene y me voy a perder. Nosotros sabemos que nuestra salvación no está en juego, está segura. Ese no es el problema. A los cristianos maduros no hay que asustarlos, no hay que intimidarlos. No hay que decir, haz esto porque la muerte te va a sorprender. No. Nosotros somos del día, no somos de la noche. Tenemos entendimiento, tenemos discernimiento, podemos juzgar. Acuérdense que discernimiento significa saber juzgar, saber distinguir, es tener criterio, como estudiamos la semana pasada. Es poder criticar, no en el sentido de la definición de la palabra. Es saber juzgar. Discernir es saber juzgar, es saber elegir lo recto, es separar el trigo de la cizaña, la paja del trigo, es saber decir aquí está el error y aquí está la verdad. Es decir, este está mintiendo y este quiere engañar, pero este quiere agradar a Dios. Es decir y determinar, este es el camino, voy a andar por él, voy a agradar a Dios. No me voy a dejar seducir. No soy niño que me dejo arrastrar. Ya yo crecí. Yo sé distinguir. Yo sé separar, porque juzgar es separar. Es separar. Yo sé separar una cosa de la otra. Yo sé hacer un orden de prioridades en mi vida. Yo sé lo que es primero, lo que es segundo y lo que es tercero. Yo no me quedo estancado en el mismo lugar. Yo camino con la nube hasta la próxima estancia. Yo sé levantar campamento para ir hacia donde Dios me lleva. Yo sé cuando estoy dando muchas vueltas en el mismo monte. Yo sé cuando Dios se mueve a través de la nube para yo seguir la nube. Yo sé. No soy como Israel, que se impresionó viendo los rayos, los truenos y la voz de Dios de trompeta. Y la distinción de ser un pueblo a quien Dios le hablaba cara a cara y dejaba oír su voz desde la nube. Como dijo Moisés, ¿qué nación tiene dioses tan cercanos como está Jehová de ti?
Dios tuvo que decir a Moisés: hemos dado muchas vueltas en este monte, porque estaban extasiados en el Sinaí. No querían moverse de allí, porque allí estaba el monte de Dios. Allí estaba la seguridad. Allí se oye la voz de Dios. Allí tenemos instrucción. Y dice Dios, aunque mi trono es eterno y no tiene ruedas, y yo no me mudo de lo que yo soy, en mis principios y en mi propósito, yo no estoy estancado en un solo lugar. Yo te hablé aquí en el Sinaí, pero yo te voy a pastorear por todo el desierto. Yo te voy a llevar de gloria en gloria. Yo te voy a llevar de una estancia a la otra estancia. Y hasta que tú no termines esta estancia, yo no te voy a llevar a la otra. Yo no te voy a sacar de ese lugar, de esa estancia, hasta que tú no aprendas lo que yo te quiero enseñar ahí. Y así fue en el desierto. Israel recorrió como 48 a 52 estancias, se cuentan. Y en cada estancia hubo una enseñanza. Y Dios no los sacó hasta que no pasaban a la próxima estancia. Así es hoy. Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, no detengamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Sabemos que los caminos de Dios son perfectos. Sabemos que Dios no cambia, en Él no hay sombra de variedad. Y ahora estamos afirmando que Él no se estanca. Él no se queda en el mismo lugar. Todo lo de Dios se mueve. Hay una característica en la creación de Dios, es que todo se mueve. No hay nada que haga Dios que no se mueva. Usted dice: yo nunca he viajado. Usted está viajando cada día. La Tierra está constantemente viajando en su órbita alrededor del Sol. No sabemos en qué lado estamos ahora, ¿eh? La Tierra está dando vueltas constantemente. Los átomos se mueven, todo se mueve en la Tierra. Los átomos, las moléculas, todo se está moviendo. Todo se mueve. Todo lo de Dios gira, se mueve. El corazón late. Tenemos una pompa que está bombeando sangre para llevar oxígeno a todo el cuerpo, a los tejidos y los nutrientes. Imagínense, y ese movimiento de la sangre bombeando hace que se mueva todo el cuerpo. Todo se está moviendo. Y el que se estanca, se atrofia. Porque todo lo que no se ejercita se atrofia. Y hay cuantos cristianos atrofiados porque no se mueven. Están tan obesos que no tienen fuerza para levantarse. Desanimados porque andan en la psiqui, en lo emocional. Andan en lo adánico todo el tiempo. Por eso andan cansados, afectados por el ambiente. Los hombres maduros que andan por el espíritu, que son neumáticos, no se dejan afectar por el ambiente. Ellos cambian el ambiente. No se dejan afectar por el ambiente. Amén. Amén. Tenemos a Jesús como nuestro ejemplo. Jesús se movía con relación a los problemas como el sol se mueve por encima de las nubes. El sol está alumbrando, aunque duren semanas nublado. En el diluvio por 40 días no se vio el sol. Nubarrones. Las cataratas de los cielos fueron abiertas, pero el sol estaba brillando, aunque no se veía, por encima del diluvio. Por encima del diluvio. Dios preside en el diluvio. Dios preside en el diluvio. El sol está por encima de todo fenómeno atmosférico. El sol está ahí. Así debe ser como fue Jesús. Jesús se movía. Jesús podía dormir en la tormenta y podía caminar sobre la tormenta y no era afectado. Él vivió la vida madura, la vida de Dios. Y Él dijo que si nosotros le creemos, viviremos de la misma manera. Jesús procuró. Por eso se enojó con Pedro cuando dijo: Señor, si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas, ven conmigo. Y comenzó a caminar y se puso a mirar las circunstancias y comenzó a hundirse. Y el Señor se enojó y se frustró. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo entiendo que le quiso decir: me dañaste el milagro, Pedro. Yo que había dicho que ustedes iban a hacer lo mismo que ellos sí creían, comenzaste a hacerlo y dejaste de creer.
Yo tengo el Espíritu de Cristo. Tú tienes el Espíritu de Cristo. Mis hermanos, en Adán, la naturaleza de Adán no solamente es pecaminosa, es almática, es un soplo terrenal. En Adán tenemos facultades, razón, intelecto, emociones para funcionar en este mundo. Pero cuando Dios creó a Adán, al principio, cuando era perfecto, cuando era neumáticos, cuando era un hombre espiritual, cuando no conocía el mal, estaba capacitado para vivir dimensiones desconocidas para él. Pero el diablo le presentó el mal, que era desconocida. ¿Pero a dónde lo llevó? En Adán, dice Pablo, somos un alma viviente. En Cristo somos un espíritu vivificante. La naturaleza que hemos recibido espiritual es la misma naturaleza de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Pablo dice, yo no puedo llamarles a ustedes espirituales o neumáticos, sino carnales. Sois niños en Cristo. Veo que hay entre ustedes pleitos, celos, contiendas, divisiones, partidismo. Eso no solamente nos afecta porque es pecaminoso, porque desagrada a Dios, sino porque no es la vida que hemos recibido. No es la vida que hemos recibido. Aquí habla de ejercitarse. Aquí habla que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Los sentidos ejercitados. Por el uso. Por la práctica. Todo aquello que usted ejercite en su vida va a crecer. Si usted ejercita sus brazos, usted va a tener músculos. Si usted ejercita sus piernas, va a tener músculos en sus piernas. Todo lo que se ejercita crece. Los malos hábitos, cuando se ejercitan, crecen. Usted se acostumbra a hablar mucho y se ve un chismoso, metiéndose en lo que no, como metiche, en lo que no le importa o lo que no debe, haciendo lo que no edifica. Usted comienza con algo que me gustó y después termina con algo que me dañó. Esa es la vida adánica. En todo lo que usted se ejercita, usted se capacita. Y si algo malo, pues se va a dañar. Si usted ejerce sus ojos para ver lo que no conviene, usted va a dañar su mente. Porque los ojos son el espejo de la mente. Si usted adapta el oído y lo acostumbra a escuchar lo que no conviene, va a entrar lo malo a su vida, a su alma, y usted se va a dañar. Un niño nace en el mundo como nació Adán y Eva. Miren ustedes. Vengan conmigo para que... A Deuteronomio 1:39. Viene ese texto ahora. Deuteronomio 1:39. Miren lo que Dios dijo a Israel. Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia. Capítulo 1, versículo 39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, o sea, la tierra, y ellos la heredarán. Estoy leyendo este texto no para hablar del contexto, sino por la revelación. Ahí habla, tus niños, tus hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Está hablando ahí de un lactante.
como dice ahí, la palabra que se usa ahí en Hebreos, que habla de los niños que beben leche, es un lactante. Es un niño que todavía no tiene conciencia de este mundo. Está en este mundo, pero no tiene conciencia de este mundo. Él no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Él no sabe que existe el bien, ni sabe que existe el mal. Todavía su cerebro no se ha desarrollado. Su alma no ha crecido. Es el estado adánico al principio. Adán vivía y Eva en esa inocencia. No conocían el mal. No habían sido expuestos. Sus sentidos no habían sido expuestos. Y eso fue lo que hizo Satanás, exponerlos al mal. Entonces, cuando sus oídos escucharon la voz rebelde de la serpiente, con su astucia, como dice Pablo, temo que la serpiente, así como la serpiente con su astucia, engañó a Eva, que vuestros sentidos sean dañados y ustedes se deslicen y ya no anden en la sencillez de Cristo. Adán y Eva estaban en ese estado, como el niño cuando nace. ¿Usted se acuerda cuando usted nació? Yo no me acuerdo. ¿Qué usted pensaba cuando tenía un mes de nacido? No se acuerda, ¿no? No conocemos ese estado. Adán y Eva tenían ese estado, como el que nació. Eran bebecitos. Habían sido creados a la imagen de Dios para hacer el bien. Pero sus sentidos, que eran naturales, porque no eran ángeles, eran seres de carne y huesos, eran materia, no eran espíritu, eran una materia, no eran ángeles. Cuando sus sentidos, que fueron creados para ser expuestos al ambiente, escucharon una voz rebelde que le estaba insinuando algo equivocado contra Dios, ellos no podían discernir. El problema de Eva y Adán es que no tenían la capacidad para discernir, porque no conocían el mal. Le estaban presentando algo nuevo. Cuidado con lo nuevo, lo novedoso. El diablo es un experto creando cosas nuevas. Nuestros sentidos son expuestos constantemente a cosas nuevas. Frente a lo nuevo no sabemos qué hacer, porque no tenemos un punto de referencia. Frente a lo nuevo podemos juzgar, eso no es nada. Eso es lógico. Podemos decir, es verdad. Hay tantas cosas que nos dicen. Por eso la advertencia es que no seamos niños arrastrados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que tirando los dados, como dije, porque eso es lo que significa la palabra estratagema, es un engaño a través de los dados, del juego. Dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Satanás pudo imitar como 3 plagas en Egipto a través de los magos. Naturalmente ya en la 4ª tuvieron que decir, esto no es magia, es el poder de Dios. Pero frente a los ojos, el diablo es un mago, es un ilusionista. Este desaparece cualquier cosa en el momento. Ese disfraza de ángel de luz. Él es astuto como la serpiente. Adán y Eva estaban en este estado, como dice aquí. Tus hijos que no distinguen entre el bien y el mal, porque eran lactantes, eran infantes, recién nacidos, y no tenían todavía el cerebro y los sentidos desarrollados como para percibir. Pero nosotros sí, amados. Nosotros conocemos el bien y el mal. Conocemos el bien y el mal. Si nos ejercitamos en el mal, en cualquier cosa que nos ejercitemos, porque ya les dije, todo lo que se ejercita crece, lo que no se ejercita se atrofia. Si practicamos cualquier cosa
no necesariamente tiene que ser pecaminoso. Acuérdense que lo malo no solamente es pecaminoso. Cualquier cosa nos puede dañar sin ser pecaminoso. Hay hábitos que no necesariamente son pecaminosos, pero no conviene, como Pablo dice. El apóstol dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. El maduro sabe distinguir entre una cosa y la otra cosa, porque se ha ejercitado. Adán y Eva no estaban ejercitados. Por eso fue fácil para la serpiente. No tenían un punto de referencia. No conocían el mal. Lo único que podía evitar la caída era que ellos le hubieran creído más a Dios que a la serpiente. En otras palabras, la fe era lo único que podía salvar a nuestros padres. La fe. El haber conocido a Dios y saber que Dios no miente. Y saber que si solamente un razonamiento hubiera podido salvar a Adán y Eva, hubieran dicho, ¿cómo se atreve una serpiente, un animal del campo, contradecir a su creador? Yo tengo que decidir si le creo a mi creador o a este animal. Me parece que es más fácil creerle al creador que creerle a un animal. Yo no sé por qué esta serpiente está hablando, porque yo nunca he visto un animal hablando. Está muy extraño, muy raro. Pero más extraño todavía es que es una criatura que esté contradiciendo a su creador. Esto está raro acá. Esto está extraño acá. ¿Saben ustedes que estoy imaginándome lo que hubiera sucedido si Eva hubiera pensado bien? Si hubiera pensado de acuerdo a Dios. Pero ya dije que Eva era una infante. No conocía el mal. Conocía el bien relativamente, pero no conocía el mal. Era una experiencia nueva. Fue expuesta por sus sentidos. Por eso tiene, valga la redundancia, tiene sentido lo que dice aquí. La madurez tiene mucho que ver con la percepción y la decisión. Diga, percibir para decidir. Por eso es discernir, juzgar, para saber lo que es lo correcto, lo que es lo recto. ¿Cuántas cosas se nos presentan hoy? Nosotros no somos infantes que contradicen a Dios. La ciencia contradice a Dios. La ciencia, respaldada por su autoridad científica, que se basa en el método científico para concluir muchas cosas. ¿Cuántas cosas dicen en contra de Dios o que contradicen a Dios? La teoría de la evolución, que sigue siendo una teoría, no es ciencia, es una teoría. Pero se nos presenta como si fuera una realidad. Usted tiene que creer ahora. Le voy a poner la misma situación. Lo que dice Romanos capítulo 1. Cambiaron la gloria del Dios invisible para adorar las bestias del campo y los animales. Lo mismo. Fíjense, un animal contradijo a Dios y los hombres creyeron al animal más que a Dios. Y luego la idolatría consistió en que se adoraba a las criaturas en lugar del Creador. Porque Satanás lo que hizo fue una revolución, una rebelión de las criaturas contra el Creador. Porque eres una criatura angelical y vino toda la rebelión aquí debajo. Él cambió la sabiduría recibida de Dios porque él era colmado de hermosura, pero también de sabiduría. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. En otras palabras,
por el brillo de la gloria, por lo que sería en el lenguaje de hoy la vanidad, el deseo de grandeza, decidió por el resplandor y dejó la sabiduría. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Hubo fiesta el día de su creación. Era dechado de hermosura. Estaba vestido de toda piedra preciosa, que es una tipología de la justicia de Dios. Se destacaba en la creación de Dios, en la vida de Lucifer, su sabiduría. En otras palabras, Dios tomó de su sabiduría, porque Dios es Jehová Siqueno, Jehová justicia nuestra. Pero también es el solo sabio Dios. Así que el solo sabio Dios tomó de sus atributos, y cuando hizo a este querubín cubridor, dijo: te voy a colmar, voy a tomar de mi sabiduría y la voy a plasmar en ti, para que tu belleza y tu distinción sea la sabiduría. Entonces yo me imagino que él se destacaba en el cielo con su sabiduría. ¿Cuántos saben que en el cielo hay dones también? Así como en la tierra hay profetas, hay evangelistas, hay diferentes clases de unciones. Dios es creativo. En el cielo también, no solamente hay órdenes angelicales, ángeles, arcángeles, y tienen sus funciones, también tienen sus dones, sus capacidades. Fueron capacitados para el servicio, dependiendo de lo que hacen en el cielo. Eso es lo mismo, lo que vemos aquí es un diseño del cielo. Así que Lucifer, aprendo por la revelación de Dios, que Dios lo colmó de hermosura a través de la sabiduría. Y en vez de decir: voy a usar esta sabiduría para glorificar a mi Creador, porque si Él me dio sabiduría, no solamente fue para distinguirme, porque aunque la gracia distingue, no fue dada para distinguir, sino para glorificar a Dios. Todo don es para glorificar al Creador. Nadie tiene nada que no haya recibido. Todo lo que hemos recibido viene de Dios. Los atributos vienen de Dios. Cristo, dice la palabra, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Él tomó de sí mismo el don del apostolado, y a algunos lo hizo apóstoles en la iglesia. Tomó la unción profética y a otros los hizo profetas. Tomó su unción evangelística y a otros hizo evangelistas. Tomó su unción como maestro y la impartió a un grupo para que enseñase a la iglesia, y así sucesivamente. Tomó de sí mismo para dar a los demás. También Dios, el creador, tomó de sí mismo para impartir a sus criaturas. Y al ángel, el querubín cubridor, lo llenó de sabiduría. Pero él corrompió su sabiduría. ¿Cuántos saben que los dones de Dios se corrompen cuando se usan para sustituir a Dios? Cuando un don no se usa para su propósito supremo, que es servir al Creador y rendir culto al Creador, se prostituye, y al final pasa lo que le pasó a Lucifer. Se corrompe, que es lo que está sucediendo hoy con los inmaduros que andan detrás. ¿Qué hizo Lucifer? Dijo: codicio el resplandor de su gloria, codicio su altísima posición, seré semejante al Altísimo. O sea, él era hermoso. Dice la Biblia que estaba vestido de toda piedra preciosa. Resplandecía también. Era un querubín cubridor. Si Moisés 40 días con una manifestación relativa en el Sinaí pudo asimilar, acopiar la gloria de Dios, de tal manera que su rostro brillaba. Imagínense el querubín que tenía tiempo indefinido en el cielo, en la presencia de Dios, y fue tan tonto que creyó que ese resplandor era suyo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Creemos que el don es nuestro. Somos niños.
niños. Hoy conocemos el bien y el mal, pero cuidado, porque tenemos a Adán intrínsecamente bien adherido, bien arraigado, y Adán actúa a través de los sentidos, y hoy está pasando lo mismo. ¿Cuántos están corrompiendo el ministerio y los dones de Dios andando en pos de otras cosas? Bienaventurado aquel que administra con temor de Dios, con humildad, amor y sabiduría, el don de Dios para el propósito de Dios y la gloria de Dios, y no corrompe el don, codiciando el de los demás y queriendo usarlo para sustituir a Dios. Corrompiste tu sabiduría a causa del resplandor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque eso fue lo mismo que le inculcó a Eva. Si tú comes, tú serás como Dios. ¿Quieren leerlo conmigo? Vengan, vean algo aquí. Lo he dicho mucho de memoria, pero vamos a ver algo acá. Atención aquí. Génesis capítulo 3, ¿lo tienen? Voy a leer rapidito para llegar a un punto. Pero la serpiente, mire que comienza con un pero. Pero la serpiente era como astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. ¿Cuántos saben que la sabiduría de Lucifer o Satanás se convirtió en astucia? ¿Saben lo que significa convertir la sabiduría de Dios en astucia? Una vez Dios me reveló a mí que el peligro del diablo no es que es viejo, como se dice, que el diablo sabe por viejo. El peligro del diablo no es que es viejo, no es que es astuto, no es que es poderoso. El peligro del diablo, ¿saben cuál es? Que él estuvo en el principio con Dios. Ese es su peligro. Ahí está su peligro. ¿Y por qué? Porque él conoce los secretos del Creador. Y como él conoce los secretos del Creador, él sabe distorsionar, desvirtuar y prostituir. Corromper es la palabra. Corrompiste tu sabiduría. Fíjense cómo algo tan elevado, tan sublime como la sabiduría de Dios puede llegar a convertirse en astucia para engañar. Por eso que siempre digo que el ministro más peligroso en la iglesia es el más ungido. Yo les llamo los ungidos carnales. ¿Por qué? Porque la unción embellece el rostro. ¿Por qué la gente quiere tocar a los ungidos? Porque hay una atracción. El don de Dios es como la miel. Atrae. Si tiene el don de sanidad, usted lo quiere tocar. Si tiene el don de la palabra, usted lo quiere saludar. Usted quiere acercarse. Usted quiere ser parte de esa honra. Pero si la persona que tiene el don no es madura y sabe que el don es para gloria de Dios, es para llevar a la gente a Dios y para usarlo para edificación, si piensa que es para él, como los brujos, los hechiceros, que pueden mirar, que tienen el don natural de decir el futuro, no son profetas. ¿Cuántos saben que en lo natural hay gente que puede discernir el futuro? Sí, son dones naturales, son dones almáticos. Almáticos. Me puedo meter en este tema y decir muchas cosas. Por eso el Señor nos prohíbe indagar, consultar a los espíritus, porque los espíritus te pueden llevar a cosas desconocidas y engañarte. Pero hay capacidades en el hombre
en el hombre. Hay capacidades adánicas que están ahí y que se pueden manifestar, cosas que estaban ahí, poderes que tiene el hombre, están ahí. Por eso Dios nos dice, cuidado, el Espíritu te debe usar a ti, no tú usar al Espíritu. Los brujos pueden usar sus dones y trasladarse de un lugar a otro. ¿Cuántos lo saben? Lo hacen por operación de Satanás, porque Satanás los supervisa, los instruye, los guía, pero usando capacidades que tiene el hombre, que el diablo sabe que tiene esas capacidades. Una vez, cuando yo comenzaba en la vida del Espíritu, en cierto lugar viajé, estaba aquí con un hermano y yo estaba comenzando como el niño. No conocía la ley del Espíritu. Estaba apenas unos meses que salí de donde salí y estaba en la efervescencia de conocer el mundo espiritual. Y este hermano sencillo, tenía un don tremendo. Y yo hasta me doblegué. Yo me tiré de rodillas. Cuando yo vi el don de este hombre, yo me tiré de rodillas. Pero claro, no me tiré frente a él. Me doblegué frente al don. Y entonces, un día, él nos reúne y dice, vamos a trasladarnos. Yo comienzo a pensar raro. Tranquilo, verán el don de Dios que está en nosotros. Y nos pusimos a orar y a trasladarnos. Y yo me traslado y digo, conozco tu casa en Puerto Rico. Es así, así y así. Es así mismo hecho es. Y yo le describí la casa de él en Puerto Rico, donde él se crió. Naturalmente yo soy profeta, pero ahora frente a un hombre que me está llevando a usar mis sentidos naturales. Y Dios permitió eso para enseñarme muchas cosas. Después me di cuenta que este hombre había sido brujo. Y el Señor me lo reveló. Se lo pregunté y salí corriendo y Dios me salvó. Pero aprendí muchas cosas en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que ustedes ven de los psíquicos? Ustedes dicen, no, eso es el diablo. No es el diablo. Pero son dones que Adán tenía, que el diablo sabe cómo usar. Por eso Dios a nosotros nos dice, no consulten a los demonios, a los espíritus. No es porque Dios no quiere que tú conozcas cosas desconocidas, sino porque saben que ahí está la serpiente con su astucia, que te va a llevar a cosas que tú nunca imaginas, a donde tú puedes llegar en ese mundo desconocido para ti. Eso me enseña espiritualmente que el Espíritu Santo vino para que yo use los dones de Dios y que yo no puedo independizarme del Espíritu. Si soy maduro, no me independizo del Espíritu. Aunque yo sea muy ungido y tenga dones extraordinarios, yo tengo que ser sometido al Espíritu. Yo tengo que esperar que Samuel llegue antes de yo hacer el sacrificio. Amén. Pero nos queremos supermanes cuando somos inmaduros. No, yo soy el profeta. Aquí en esta ciudad nadie tiene la unción que yo tengo. Y entra el Espíritu Redentor. Yo fui a Argentina y allí nadie oraba hasta que yo llegué. Yo enseñé a orar a los argentinos. Yo enseñé a adorar a los argentinos. Esa iglesia estaba muerta hasta que yo llegué. Allí no se había ganado un alma en 100 años. Desde que yo llegué, la iglesia creció. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Eso es necedad. A veces voy a los países y les digo, yo no sé qué expectativas tienen ustedes de mi llegada acá, pero yo no soy un pequeño Cristo, yo no soy un redentor. Ya Cristo redimió a Ecuador, a Perú, a Argentina. Yo soy un simple siervo que vengo a tomar del don de Dios para compartirlo con el cuerpo de Cristo.
los niños, por la falta del uso, por carencia de discernimiento, por no saber distinguir entre una cosa y la otra, y por no tener la capacidad para administrar un don de Dios, pueden ser presas fáciles de la astucia de la serpiente. La serpiente sabe corromper el don de Dios. ¿Qué hace el diablo? El diablo estuvo allá. Él estuvo en el gobierno de Dios allá arriba. Él estuvo en el gobierno de los ancianos allá arriba. Él oyó lo que se decía allá arriba. Él conoce no todo lo de Dios, pero muchos secretos de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Lo prostituyó. Es peligroso cuando alguien que está en la intimidad, puede decir en el gobierno, se revela. Muchas veces les dije a los ancianos de la iglesia, al principio cuando comenzamos en gobierno, escuchen los que ahora son ancianos, yo les decía a los hermanos, les he dicho, si hay gobierno, hay iglesia. Si no hay gobierno, no hay iglesia. ¿Qué significa eso? Si nosotros somos leales al gobierno de Dios, a la alianza del Espíritu, nos sometemos al Espíritu Santo todos, y somos leales al propósito que Dios nos ha encomendado como gobierno para administrar las cosas santas de Dios, y conducimos a la iglesia por el gobierno de Dios, se puede levantar el rebelde que sea y hacer la revolución que sea. Hasta se puede llevar a todos los miembros de la iglesia y nos quedamos con los bancos solamente. Volvemos y comenzamos, y Dios añade a los que han de ser salvos. Pero si uno de ustedes se revela, todos los que tienen el espíritu de división, los que tienen las cabezas calientes, que andan buscando quién pueda dirigir, protagonizar la rebelión, y encuentran a uno que estuvo en el trono de Dios. Es peligroso cuando alguien que conoce a Dios, que tiene los secretos de Dios, las estrategias de Dios, se revela contra Dios y corrompe su sabiduría, su don de Dios. Es un peligro. No le hace daño a Dios, porque a Dios nadie le hace daño. Dios es intocable. Pero hace daño a la iglesia. Hace daño a los niños que son arrastrados. A mí me ministra ver, miren, vamos a seguir. Vamos a seguir. Porque el Espíritu de Dios está aquí, revelando. Es interesante. Yo me expongo al Espíritu de Dios. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, defendiendo a Dios y corrigiendo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, contradiciendo a Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Mire que tiene la pera a los sentidos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Primera de Juan 2 dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no son del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está el diablo, que ya sabía eso desde la eternidad, apelando a los sentidos, a los deseos, a la vanagloria. Lo mismo que lo hizo caer en el cielo era ser como su creador, pero no moralmente, o sea, en carácter, sino en poder, en resplandor. Y dice, y vio la mujer. ¿Cuándo vio? La palabra son espíritus. ¿Cuántos saben que las palabras son espíritus? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que diga de los deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, diga los deseos de los ojos. Y escuchen ahora, codiciable para alcanzar sabiduría, diga la vanagloria del mundo. ¿Codiciable para qué? ¿Para alcanzar qué? Y era la serpiente astuta. Ahora dice que logró que ella viera el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. El mismo espíritu de la vanagloria, de querer ocupar el lugar de Dios. Lo mismo que le dijo a Jesús, te entrego los reinos del mundo, que a mí me han sido dados, si tú postrado tú me adorares. Si eres como Dios, convierte estas piedras en pan, los deseos de la carne. Tírate que Dios te toma abajo. Astucia. Pero con Jesús no pudo. ¿Cuántos saben que Jesús tampoco conocía el mal? Como experiencia no lo conocía. Empíricamente, experimentalmente, Jesús no conocía el mal. No lo conocía. Pero tenía sus sentidos ejercitados en el bien. Cuando le propusieron el mal, se armó, echó mano a nuestra única salvaguardia, la palabra de Dios. Lo vio codiciable para alcanzar sabiduría. La hizo enamorar. ¿Saben lo que es una codicia? ¿Saben lo que es una codicia? Cuando usted apetece algo. Pero para usted codiciar, usted tiene que pasar por el proceso de los sentidos. Vio que el árbol era bueno para gustar, para comer. Pero era codiciable, entró por los oídos, entró por los ojos y ya entró al corazón. La codicia no está en los ojos. Atención, la codicia no está en los ojos. La codicia nace en los ojos. La codicia entra por los ojos y por los oídos, pero se gesta en el corazón. Según la Biblia, ¿cuál fue el primer envidioso que se menciona en la Biblia? ¿Quién fue el primer envidioso? Satanás. ¿Seré como Dios? Él codició el lugar de Dios. La envidia. Allí nació el celo. Se corrompió la sabiduría.
Yo no sé si vamos a entrar hoy a la sabiduría, porque el tiempo es muy breve y yo quiero explorar, porque hay un camino con la sabiduría. Pero bíblicamente, la sabiduría es el don de Dios que interviene para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado, para cumplir el propósito de Dios y glorificar su nombre. La sabiduría de Dios puede incluir conocimiento, pero no necesariamente es conocimiento. La sabiduría de Dios es usar bien el conocimiento para tomar una decisión correcta. La sabiduría es el don de Dios que te da discernimiento. La sabiduría es el don de Dios que te da la capacidad para juzgar. Acuérdense, discernir es juzgar, tener criterio. Primeramente es separar, es cribar. ¿Saben lo que es la criba? ¿Recuerdan la criba? Como dicen en los países, el sedazo. Para que el aventador, para que la paja se vaya al aire y el trigo se quede abajo. Eso es lo que hace juzgar. Usted comienza a decir, esto es paja, 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 paja. Cizaña, 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 cizaña. Pero voy a sacar el trigo de acá. Yo voy a separar. Porque juzgar es separar. La palabra significa separar para luego decidir. Como hizo Dios sabiamente en el principio, separó la luz de las tinieblas, separó el agua de lo seco. Separar. Usted pesa las cosas, usted la criba, usted la cuela, pasa por el sedazo, escudriñamiento. Usted hace una pesquisa, escudriña, investiga antes de juzgar. Vienen y le dicen, fulano de tal está en adulterio. La tendencia es a creerlo de una vez y juzgarlo inmediatamente. Y sacarle el cuerpo al hermano y separarse de él. Diga, eso no es sabio. Primeramente, porque yo no soy testigo. Segundo, porque no tengo información. Tercero, no sé si eso es verdad. Y si estoy interesado en saberlo, voy a indagar, voy a investigar. Voy a separar las palabras mentirosas del que vino con la calumnia. Y voy a decir, ¿con qué espíritu me lo dijo? Se disfrazó de espiritual. Hasta dijo, vamos a orar por él. Tengo carga por fulano. Pero la serpiente se disfrazó también. Se envolvió en el árbol. Posiblemente tomó una fruta y dijo, ¿te das cuenta? ¿Acaso tú conoces otro animal que hable? Si yo es el único que he comido y ya estoy hablando, imagínate tú que fuiste creada a la imagen de Dios, lo que tú vas a hacer después. Eso es revelación. O sea, todo el que engaña se disfraza. El diablo se convirtió en serpiente. Hoy se convierte en ángel de luz. Por eso yo no estoy de acuerdo con el carnaval, ni brasileiro, en ninguna parte, ni Halloween. Yo no me disfrazo. En Cristo soy lo que soy. Amén.
Amén. Integridad es vertir, exteriorizar lo que Dios ha puesto dentro de mí para que todos vean el testimonio de lo de adentro. Porque no pueden entrar a mí. El único que sabe mis secretos, el único que conoce los pensamientos íntimos de mi corazón es mi Creador. Y gloria a Dios, porque Dios no permitió que nadie lo conozca, solo Él. Amén. Integridad es vivir de acuerdo a todo lo que Dios me ha dado, porque es totalidad. Entonces, cuando yo estoy discerniendo una acusación, lo primero que digo en mi sabiduría, yo no soy el juez. El juez está allá arriba. La palabra me dice que no juzguen nada antes de tiempo. Así que debo coger mi tiempo. La palabra me dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero si me incumbe la conducta del hermano ya, porque tengo intención sabia y buena de ayudarle, o porque en el caso de nosotros los ministros tenemos un ministro que indagar a ver si es apto para continuar en el ministerio, dice la palabra dice que no acusa a nadie sino con 2 o 3 testigos, pero más a un anciano. En otras palabras, el sabio inquiere primero, no habla antes de tiempo. No es qué me parece, no. Historia no fue lo que me pareció, sino lo que sucedió. Es sabio. Tengo criterio. ¿Por qué la gente respeta a los eruditos, a los médicos? Porque estudiaron, indagaron. Si están hablando de cardiología del corazón, este hombre estudió el funcionamiento del corazón por años. Ahora está hablando del corazón. ¿Usted le cree? Porque indagó. Puede juzgar acerca del cuerpo. Aunque el médico te diga, mira, yo no sé, no tengo el conocimiento, pero por lo que sé, me parece que esto es así. Aún usted, es su parecer, usted lo cree. Porque tiene criterio. Acuérdense que discernir es tener criterio, poder separar. Pero acuérdense que la sabiduría que viene de Dios, es espiritual. Y va a juzgar de acuerdo al corazón de Dios. Va a ser justa en el juicio. Va a ser misericordiosa en el juicio. Va a pasar el juicio por los 2 atributos de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia, el diagnóstico, el cascam, rayos X. La verdad inquiere, la verdad diagnostica. La misericordia sana, es el antídoto, es el bálsamo, es la medicina. El que tiene sabiduría juzga para sanar, no para condenar. ¿Por qué? Porque el solo sabio Dios, que es el juez del universo, que no tiene que investigar para saber, porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, el que conoce todas las cosas, aquel que no importa si me voy al cielo, ahí está Él, en el infierno, allí Él sabe lo que estoy haciendo, el que todo lo sabe, el que es santo, el único que le afecta el pecado, como dijo David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú solo seas reconocido justo en el juicio. Pues aunque yo maté a un hombre inocente, le tomé su mujer y ofendí a 2 personas y acabé con una familia, en último análisis, tanto Urías como su mujer son pecadores como yo, y aunque los afecté, son pecadores, pero tú eres el santo de los santos. El pecado te perjudica a ti más que a nadie. Y estoy frente a tu tribunal. Y Dios es el solo santo y el solo sabio.
Y ese no juzga para condenar, a menos que no sea absolutamente necesario. Siempre juzga para perdonar. Y siempre toca, llama, ruega, apela al arrepentimiento, porque es tardo para la ira y grande misericordia. Y dice la palabra que dice no se cansa de arrepentirse. Acuérdense que arrepentirse para Dios no fue que se equivocó. Cuando la Biblia dice se arrepintió Jehová, significa que le pesó en su corazón, que le dolió. ¿Entiendes? Y le pesó a Jehová haber hecho el hombre. No fue que se arrepintió. Dios no es sombra de variedad. Es que le pesó en su corazón. Esa es la palabra arrepentirse en Dios, es que le dolió. Como te dice, wow, qué dolor siento por haber hecho esto. Le duele, pero sabe que tenía que hacerlo. Entonces, en el juicio, mis hermanos, la sabiduría, como viene de Dios, juzga como Dios juzga. ¿Y cómo juzga Dios? Dios juzga con verdad. Dios juzga con imparcialidad. Dios juzga para edificar, para diagnosticar el mal y luego corregirlo. Entonces, la sabiduría me enseña a cómo discernir. Si Eva hubiera usado la sabiduría de Dios frente a la astucia del diablo, le hubiera dicho, te conozco, bacalao. Aunque vengas disfrazado, tú eres el mismo. ¿A quién vas a engañar? Pero penetró por los sentidos. Fíjense, hermanos, me viene aquí. El diablo la hipnotizó. Pero no el hipnotismo que nosotros conocemos. Le hizo así. Se puso frente al árbol así. ¿Han visto cómo hacen los que hipnotizan así? El que va a hipnotizar te dice, pon los ojos en el péndulo ahí, lo que se está moviendo. Y le dice, pon los ojos en el árbol. Ahora mira que si tú comes, tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Imagínate el mundo de sensaciones, el mundo de emociones, como decía Sandro en su canción, lo que yo te ofrezco. Y Eva, el diablo la mareó. Por eso se ríe, así hace con nosotros. Entra por los sentidos, entra por algo que te gusta, algo que te satisface. Si que te gusta el chisme, te viene y dice que el chisme entretiene, pero más que entretener, el espiritual dice, ¿sabes qué, hermano? No me está edificando esa conversación. No quiero ofenderte, pero paremos ahí. Yo estoy aquí luchando por agradar a Dios. Y tus palabras están penetrando y me tienes mareado con esos comentarios. Me tienes así ya. La astucia es un hipnotismo. Las palabras son espíritus. Te marean, te turban, te hacen dudar, te llevan donde tú nunca pensaste llegar. Comienzan con un deseo, con un anhelo. Apelan a una necesidad. ¿Cómo usó el diablo a Absalón? Se ponía en la puerta donde estaban los jueces. Y David estaba muy ocupado con tantas cosas en el reino. Y él comenzó a ganarse el corazón de la gente. Y como él decía, oh, tu causa es justa. Qué pena que no hay nadie que te oiga. Oh, si yo fuera rey en Israel, para yo resolverte tu problema. Llegó un momento que cuando tocó trompeta, todo Israel, la mayoría se fue en pos de él. Se ganó su corazón. ¿Cómo? Los mareó. ¿Por qué? Porque identificó una necesidad
de justicia de alguien que me escuche. Los rebeldes siempre tienen oídos para escuchar y para dejar caer la semilla de descontento. En cualquier área, puede ser en el hogar, en la familia, en la empresa, en la iglesia. No estoy hablando aquí de iglesia solamente, en cualquier lugar donde a veces en la amistad hay personas que ven que esta persona le da más atención a aquella y dice no, pero y comienza a sentir celo. Entonces, en el celo comienza sutilmente a dejar caer la cizaña y no comienza violento porque tiene la serpiente adentro. Y la serpiente saca la lengüita. Es el radar del diablo. Entonces esa persona te quiere separar de aquella persona porque tiene celo. Entonces hubo un descontento. Mira, es un comentario acerca de ti. No me gustó cómo te trató. Mira que no te saludó. Cuestión de crear algo que no estaba en su corazón. Entonces es porque quiere separar. El sabio es avisado. El sabio es avisado. Porque si él ha sabido de Dios tiene el Espíritu Santo. Y dice, esto no me está gustando. Es que inmediatamente alguien te habla en contra de algo, debe sonarte la alarma. Cuando alguien te hace un comentario de cualquiera que sea negativo, de la esposa, del hijo, del pastor, de quien sea, este huevo quiere sal. ¿Por qué me haces esto? Todo el que habla tiene una intención y el sabio lo discierne. No es difícil para nosotros conocer el mal, porque está en nosotros. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Y yo digo, si te conoces a ti mismo, conocerás también a los demás. Porque los demás son iguales a ti. Tienen la misma naturaleza. ¿Entendemos? El que no es niño, sino maduro, por causa de que se ha ejercitado en el bien, en la disciplina del Señor, con la palabra, tiene criterio para separar el alma del espíritu. Y sabe lo que es alma, el azuque, lo adánico, las emociones, los sentidos. Y sabe lo que es espiritual. Y de momento viene con la palabra y corta por la mitad. Esto suena muy espiritual, pero no tiene nada de espiritual. Miren, mis hermanos, yo me puse a estudiar anoche lo que dice la Biblia del Antiguo Testamento y del Nuevo acerca del alma y del espíritu. Y quizás tengamos tiempo una vez para ver que muchas veces en la Biblia presenta el alma y el espíritu como sinónimos, como si fueran la misma cosa. ¿Y saben por qué? Porque el alma y el espíritu están tan unidas, porque es un ser. Usted puede separar, escúcheme, atención, usted puede separar el cuerpo del espíritu. Cuando usted se muere, dice que el cuerpo va al polvo y el espíritu va a Dios. Escuchen, el cuerpo usted lo puede distinguir del espíritu porque si se separan, y la Biblia dice que se van a separar en la muerte, pero separar el alma del espíritu es difícil. Usted puede distinguir entre el alma y el espíritu, pero nunca separar las dos cosas. ¿Entendió? ¿Entendió? Entienda. La Biblia habla de que el alma en la muerte, el espíritu en la muerte se separa del cuerpo. El soma, que es cuerpo, se separa del neuma en la muerte. Pero la separación del alma con el espíritu es difícil.
Usted puede distinguir lo que es espíritu y distinguir lo que es alma. Pero separarlo solamente la palabra tiene la capacidad. ¡Ey, cuidado, que esto es así! Por eso usted necesita, si es sabio, siempre juzgar por la palabra. Esta es nuestra constitución y nuestra norma de juicio. Si no queremos errar. Amén. No solamente voy a orar, escudriñame, ensáyame, pesa mi corazón. Sí lo voy a hacer. Pero yo voy a también a escudriñarme a mí mismo por el Espíritu, para saber si estoy juzgando bien. Pues acuérdense que juzgar es separar, discernir, para luego decidir correctamente lo que agrada a Dios, lo que cumple el propósito, lo que edifica y lo que añade gloria a su alabanza. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Alábele, bendígale, exáltale. Dios es bueno. Dios enseña a su pueblo. Dios exhorta, Dios corrige, Dios perfecciona, Dios guía, Dios oye la oración, Dios interviene. Dios no se cansa, Dios no se fatiga. Dios termina lo que comienza. Dios es fiel. Dios guarda verdad para siempre. Dios no se olvida de lo que salió de su boca. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurados los que confían en Jehová, no serán avergonzados, ni tampoco chasqueados ni confundidos. Denle otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. El pueblo entendido se esforzará. El pueblo entendido va a saber actuar en esta generación mala y perversa. Y profetizo que Dios, así como en el tiempo de Elías, había dispuesto y se había servido de 7,000 que no habían doblado rodillas a Baal. Dios tiene una generación de personas sabias, maduras, entendidas en Dios, que van a saber en este tiempo separar para decidir, y que van a ser de bendición para los pequeños. Por eso Dios te quiere maduro, para que tú puedas ser de bendición para los pequeños. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Ahora cierra tus ojos y abre tu corazón. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, gracias, gracias, gracias. Te presté mi boca y mis pensamientos, y a través de la palabra hablaste y brotó el pensamiento de tu corazón. Y yo sé que tú has dado a tu pueblo ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Dios mío, una vez más tú hablas a tu pueblo. El pueblo entendido, Dios mío, va a guardar esta palabra en el corazón como rema. La va a almacenar para el momento oportuno. Dios mío, levanta en esta generación, levanta un linaje de sabios entendidos, de maduros, de perfectos. Perfecciónanos, Dios. Yo quiero ser perfeccionado. Yo quiero acabar la obra. Yo quiero llegar al fin, al telos, con este pueblo y con tu pueblo en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios, levanta ministros maduros, entrenados por el uso, que tengan los sentidos ejercitados en el bien y el mal, para poder distinguir y decidir. Y esto va a traer como resultado el levantamiento de tu gloria y el cumplimiento de tu propósito. Bendice a tu pueblo y cuídanos y guárdanos de la astucia de la serpiente por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Oro por ti, mi hermano y mi hermana. Yo ruego que esta palabra, el espíritu de esta palabra, la esencia de esta palabra, lo que Dios quiso plasmar en nosotros, lo haga contigo. Que la palabra penetre como luz en tu interior y te ilumine el camino. Que las escamas caigan de tus ojos. Y que tú abras los ojos y digas: hoy entiendo. Y que Dios te estimule al amor a las buenas obras y amar
la madurez, la perfección. Que Dios te dé espíritu de sabiduría y de consejo y de inteligencia y de conocimiento y sobre todo de temor de Dios para poder juzgar las cosas y decidir por Dios, por su palabra y por su propósito. Y que tú seas una bendición para el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.